Bueno, eh, desde el punto de vista de la dimensión normológica, que es lo que vamos a abordar ahora, si pudiéramos tomar un ejemplo paradigmático dentro del inmenso campo de las definiciones de carácter normológicas, creo que pensaríamos inmediatamente en Hans Kelsen. Hans Kelsen es quien de alguna manera va a pensar el derecho, el sistema jurídico, y va a definir justamente el derecho a partir de su teoría pura del derecho. ¿Por qué es una teoría pura del derecho la de Kelsen? Porque Kelsen dice que como ciencia jurídica, que es el derecho, este debe desprenderse, debe desbrozarse todo lo que es extraño a la ciencia jurídica. Esto es, no tiene nada que ver ni la sociología, ni la política, ni la economía, ni la moral, eh, ni siquiera los valores. Porque estos son elementos que si bien conviven, pero conviven ya sean en algunos aspectos en un sentido anterior o posterior a la ley. Por lo tanto, el derecho se resume para Kelsen en la normatividad. Kelsen lo explica esto en un paso muy sencillo y muy ilustrativo. Kelsen dice que las normas jurídicas no pueden ser normas naturales, sino que tienen que ser normas de imputación. ¿Qué significa esto? Él dice, mire, solamente va a corresponder a las sociedades muy, muy primitivas pensar el derecho desde un punto de vista como es las leyes de la naturaleza. Porque en las leyes de la naturaleza lo que se caracteriza es su inmutabilidad, es su permanencia, sin importar ni el lugar en donde ésta se verifique, es decir, la cuestión espacial, ni tampoco la temporalidad en que se produzca, es decir, es casi eterna. Por ejemplo, la ley que dice que el calor dilata los cuerpos. Bueno, si yo un trozo de metal le aplico el calor, este metal se va a dilatar. Y esto sucedió 500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, sucedió estando Cristo, sucedió posterior a la datación eh, de la era cristiana, a los 200 años, 500 años, sucede ahora y sucederá en 500 años más. Es decir, siempre la ley física va a responder a la misma formulación. Y tampoco importa que este metal a quien yo le aplico calor y se dilata, suceda en China, en India, en Japón, en el norte de África, en el norte de América, en los polos, en el Ecuador, etc. Es decir, son leyes de validez universal, decimos nosotros. Ahora bien, dice Kelsen, la norma jurídica no puede ser así. Porque si fuese así, dice, esto sería más propio de las comunidades primitivas. Y dice Kelsen, este tratamiento de la ley como ley natural, es más propiamente, dice, del tabú. Por ejemplo, dice, supongamos una isla en donde exista un grupo tribal, el que considera que si se produce el nacimiento de un niño ciego, pues el clan o la tribu piensa que es porque la madre ha sido adúltera. Y entonces la respuesta inmediata del grupo tribal es lapidar a la madre. Bien, esto es el tabú, dice Kelsen, esta imposibilidad de salir del presupuesto normativo precedente y su consecuente. Entonces dice Kelsen, esto no es así, esto no es posible en el sistema jurídico. En el sistema jurídico hay normas de atribución y de imputación. Es decir, es el legislador ante un mismo hecho el que le puede dar consecuencias distintas. Por ejemplo, habrá organizaciones jurídicas o políticas que en un momento dado y en lugar dado, por ejemplo, el robo lo castigarán con la imposición de una pena de meses a 2 años, otros de 4 años a 8 años,
Habrá civilizaciones que en algún punto lo habrán castigado cortándole la mano o haciéndole flagelaciones, etc. O colgándolo. Es decir, la capacidad que tiene el legislador humano de poder hacer la atribución de esa ley, dice, convierte al derecho específicamente en un sistema de carácter normativo. En el dado A debe ser B y no dado B es la sanción. De ahí viene esa conceptualización que ustedes tanto estudiaban del derecho en términos o en el mundo del deber ser, que es una conceptualización de carácter esencialmente positivista, porque está dado en el hecho de la imputación, en el deber ser, en lo que es la conducta que el legislador establece como debida. Bien, y por lo tanto este mecanismo es un mecanismo de carácter lógico, formal. Por lo tanto, dice que lo único que yo debo preguntarme ante el fenómeno jurídico es saber si la norma, el derecho, primero está vigente o no, y segundo, la característica que tiene este derecho, si está vigente, si es obligatorio o no. Es decir, en la vigencia y la obligatoriedad se resume todo el fenómeno normativo. Bueno, es verdad que la norma es muy esencial dentro de la conceptualización del derecho. Pero también es cierto que no es único, no puede ser el único dimensión que tenga el derecho. ¿Por qué? Bueno, porque esta idea del positivismo jurídico, la idea que la norma salva al sistema, ha tenido una verificación de carácter histórico muy importante. Y es el papel que ha tenido el positivismo, la legalidad, los principios de legalidad, a partir de las revoluciones postconstitucionales, a partir de la Revolución Francesa, Inglesa y Norteamericana. ¿Por qué? Porque la piedra de toque que se daba acá era justamente la posibilidad de tener reglas claras, permanentes, seguridad jurídica, diríamos nosotros. Para que ustedes vean, por ejemplo, el dispositivo constitucional que dice que nadie puede ser penado sin una ley previa anterior al hecho del proceso. Para nosotros es algo muy obvio. No me pueden castigar si es que antes no existe una norma que haya prohibido la conducta. Bien, ¿y por qué creen ustedes entonces que este tipo de normas tiene consagración constitucional si es tan obvio? La razón es muy sencilla. Porque antes de esa consagración constitucional sí se podía. El monarca, el príncipe, pues tenía la posibilidad también de crear normativa y aplicarla retroactivamente. Es que, mis queridas amigas y amigos, si nosotros cuando pensamos el derecho lo pensamos en términos actuales, pero hace muy poquito tiempo, no más de 300, 400 años, o 500 si quieren, la formulación del derecho, la finalidad que tenía el derecho era muy distinto. Basta leer El Príncipe de Maquiavelo. Esa idea del derecho como contención, ¿verdad?, del poder del Estado es muy, muy nueva. Esto surge de los procesos revolucionarios postconstitucionales. ¿Por qué? Porque antes una de las características que tenía el derecho justamente era al revés. Era de afianzar cada vez más la fuerza del Estado, la fuerza del príncipe, la fuerza del monarca, y de coadyuvar a la ejecución de esa fuerza. Por eso esta idea cambia. Y en este sentido, la tabla salvadora que aparece es esencialmente el sistema de la ley. Es decir, la ley aparece en este punto como un elemento altamente fundante de este nuevo sistema. Y este es el gran prestigio que va a adquirir el positivismo jurídico.